Hola, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Aquí estamos nosotros nuevamente con todos ustedes, trayendo la palabra que permanece para la hora que pasa. Es nuestro deseo de corazón que se encuentren bien, caminando de la mano con el Señor. Muy especialmente en estos días tan difíciles que nos toca vivir, donde el mundo cambia y cambia para mal. Pero bueno, estas cosas están escritas y lo que está escrito en la palabra se cumplirá. Les mandamos un gran saludo de toda la producción, a todos los amigos, hermanos en Cristo, compañeros en la obra, colegas, iglesias de pueblos, de algunos barrios de la capital federal, aún de ciudades, provincias de nuestro país y más allá de nuestras fronteras. Un gran abrazo a todos los que nos ven, algunos familiares míos personalmente que están en España, algunos hermanos en Cristo que están en Italia, otras familias que están en Francia. Un gran abrazo a todos los pastores que nos ven de los Estados Unidos, pastores amigos. Les mandamos un gran abrazo desde aquí, de Argentina. Y para todos los que no me conocen, porque en este día están por primera vez, quiero decirles que el que les habla es el pastor José Manuel Carlos, pastor de la iglesia en el barrio de La Boca, calle Necochea 1066 y Bransen. Necochea y Bransen, La Boca, capital de Argentina. Un abrazo para todos y deseo que Dios los bendiga muchísimo. Estamos hablando en estos días de el señorío de Cristo. El señorío de Cristo. Y ya hemos dicho en las charlas anteriores que la palabra Señor en la Biblia, cuando la palabra Señor va después del nombre propio de la persona, quiere decir dueño, amo absoluto, tiene la autoridad absoluta, la persona que lleva Señor después de su nombre. Y la Biblia dice que nuestro Dios y Padre, creador del cielo y de la tierra, le dio un nombre que es sobre todo nombre a su Hijo, que es el nombre de Señor, amo absoluto. Para que un día, no muy lejano, todos los habitantes que están en el cielo, debajo del cielo, en la tierra y debajo de la tierra, doblen sus rodillas delante de Jesucristo y proclamen con toda su boca y sus lenguas que Jesucristo es el Señor. Y este día vendrá, porque está planeado en los cielos la hora, el día y el minuto. Le aseguro que esto no pasará. El cielo y la tierra pasará, pero las palabras de Dios no pasarán. Hoy queremos hablar un poquito comenzamos la charla anterior, comenzamos a hablar que Jesús está dentro de nosotros ahora. Promesa que Dios hizo cuando caminaba como hombre. Y Él dijo, si nosotros guardamos su palabra, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en ustedes. Y cuando el Señor se fue al cielo después que murió, resucitó y subió al cielo, y nuestro Dios creador del cielo y de la tierra lo proclamó Señor para toda la humanidad y para todo el universo, vino el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, en el Espíritu. Vinieron y entraron dentro de la iglesia y aquel día de Pentecostés la iglesia comenzó a hablar en otras lenguas como señal de que este Dios maravilloso vino a morar en la iglesia. A partir de allí, el Espíritu Santo, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu, está en cada creyente que acepta a Jesucristo como su Salvador personal y como Señor. El que guarda su palabra, entonces
el Señor estará dentro de él. Ahora, de aquí arrancamos nuestros pensamientos. ¿Cómo será convivir con un Dios tan inmensamente grande, tan inmensamente sabio, tan inmensamente amoroso, tierno, tan inmensamente santo? Santo, santo, la Biblia dice 3 veces santo. Santo significa apartado del mal. ¿Cómo será convivir con este Dios maravilloso cuyos pensamientos no son igual a nuestros pensamientos o viceversa? Nosotros pensamos conforme a los datos que tenemos de este mundo. Dios piensa conforme a su sabiduría y su conocimiento espiritual. Entonces, aparte de todo esto, yo quiero comenzar con ustedes diciéndoles que Dios conoce nuestros pensamientos. Y usted dice, ¿cómo lo conoce? ¿Y cómo lo conoce si está dentro nuestro? Y cuando no está dentro nuestro, aunque esté fuera porque no le permitimos entrar, sigue conociendo nuestros pensamientos, porque los hombres y las mujeres son espíritus, hechos a semejanza de Dios, que Dios los puso dentro de un cuerpo, pero no han dejado de ser espíritus y alma. Esto es lo que le cuesta entender al hombre natural y temporal que se apartó de Dios desde Adán y nunca volvió a estar con Dios. Pero mire, le voy a mostrar. En una oportunidad le habían traído un paralítico al Señor Jesucristo. Con mucho esfuerzo lo trajeron hasta donde él estaba. Y cuando Jesús lo vio, se acercó al paralítico y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y los religiosos que estaban ahí solamente pensaron cosas contra Jesús, y Jesús sabía sus pensamientos. Lo vamos a leer. Si usted está allí, busque en su Biblia. San Mateo, capítulo 9, versículo 4. Vamos a leer desde un poquito más arriba, aunque el versículo clave es el 4, para que usted tenga presente lo que yo le acabo de decir. En el versículo 2, por ejemplo, dice en adelante, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido en una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y ahora lea y entienda. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, es decir, lo pensaban, decían dentro de sí, este blasfema. Y el versículo 4, que es clave para nosotros hoy, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, ahí está, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Por qué están pensando mal? Es decir, Jesús sabía lo que estaban pensando, conoce los pensamientos de los hombres. Mire, si vamos al libro de los Salmos, en el Antiguo Testamento, ya el salmista, Salmo número 94, a ver, búsquelo, Salmo número 94, versículo 4. El salmista ya se daba cuenta de esto. En el Salmo número 94, versículo 11, dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Claro, esto le pega muy fuerte a los seres humanos. ¿Cómo vanidad? ¿Cómo que pensamos vanidades? Sí, porque el hombre al alejarse de Dios perdió el conocimiento espiritual. Y el mundo espiritual es mucho más grande que el mundo, decir mucho más grande, inmensamente mucho más grande que el mundo temporal y que nosotros conocemos. Imagínense, el creador de las galaxias que conoce toda su creación, y usted y yo conocemos algunas cosas de la Tierra que hemos visto, conocemos, y aún un sinfín de vidas y de creación que están
en este mundo y que escapan a nuestro conocimiento. ¿Dónde está la sabiduría del hombre? Al lado de la de Dios, ¿no? Ahora, si Jesucristo es el Señor y vino a vivir en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, ¿cómo será la convivencia con nosotros al pensar distinto? Para que usted no le quede duda, vamos a ir al libro de Isaías, donde Dios es el que dice que pensamos distintos. Isaías capítulo 55, Isaías capítulo 55, a ver, 55, versículo 8 y 9, si lo encontró, ahí lo va a leer. Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Uy, uy, uy. Con todo el amor, el Señor habla a sus criaturas. Está tratando de decirnos que no nos entre el orgullo, tampoco nos enojemos cuando no le podemos entender, porque Él piensa mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Y sus caminos, su andar, sus decisiones son mucho más altos que nuestros propios caminos. Nosotros vemos lo que tenemos delante de nuestros ojos, Él ve toda la creación. Y llega a haber un problema con todo esto, porque si los pensamientos de Dios siempre son buenos, porque mire cómo nos habla, porque Dios piensa siempre en hacernos el bien. Pero nosotros muchas veces pensamos que Él piensa en hacernos algún mal. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué siempre nos lo agarramos con Dios? Mire, vamos a leer otro texto para que usted vea que Dios siempre piensa bien. Mire, en Jeremías, está cerquita ahí. Si usted está en Isaías, ahí al ladito está el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Miren lo que dice acá el Señor. Habla de sí mismo Dios en Jeremías 29, 11 y dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ustedes quieren vivir en paz, ustedes quieren tener todo lo necesario. Bueno, yo también quiero que lo tengan. No crean que yo pienso mal, tengo pensamientos buenos para con ustedes. Ahora, los que han estudiado la Biblia y han leído un poco las Escrituras, encontramos en la Escritura que siempre aún los hombres elegidos por Dios se enojan con Dios en alguna oportunidad. Por ejemplo, el profeta Jeremías se enojó en una oportunidad con Dios por allá en Jeremías, en capítulo 20, por allá. No lo vamos a buscar porque si usted conoce la Biblia, y si no la conoce, créame que esto es lo que pasó. Porque Jeremías se enojó con Dios. Dice: no me acordaré más de Dios, ni hablaré más en su nombre. Porque cada vez que hablo, se me viene el mundo en contra. Dicen que me van a castigar, dicen que se van a levantar contra mí y que van a prevalecer contra mí. No quiero saber más nada. Le estaba echando la culpa a Dios. Dios me metió en esto, está diciendo Jeremías, se enojó. ¿Cómo puede ser? El pensamiento de Jeremías, después de ver tantos milagros de Dios. Pero bueno, si vamos a ver, por ejemplo, el otro profeta, el profeta Elías. Elías se agarró un desánimo,
pensando que Dios lo había abandonado y se metió dentro de una cueva. Los que han leído la Biblia saben, y Dios lo tuvo que ir a buscar. Este Elías que pedía fuego del cielo, caía fuego del cielo, estaba lleno del poder de Dios. Ahora, una mujer, una reina, lo persigue y Jeremías se desanima y se mete dentro de una cueva. Y encima dice, me quiero morir, como algunos argentinos por ahí o algunos humanos en otros países tienen esta frase, ay, me quiero morir. No, Dios no quiere que usted se muera, Dios quiere que usted viva. Los pensamientos de los hombres. A ver, vamos a entrar en un terreno ahora que usted me tiene que prestar mucha atención. Seguramente no vamos a poder terminar esto, vamos a tener que seguirlo en la próxima charla, porque hay cosas que le van a hacer pensar. Vamos a pensar en el hombre y en la mujer, en los pensamientos del hombre y de la mujer de nuestro siglo. A ver, piense un poquito. ¿Qué es antes? ¿La palabra o el pensamiento? ¿Qué es lo que es antes? Nosotros hablamos, después pensamos, o pensamos y después hablamos. Parece un juego de palabras, pero por supuesto, es tan normal pensar que hablamos lo que pensamos sin darnos cuenta. Pero primero es el pensamiento, después es la palabra. Y antes del pensamiento, ¿qué es antes del pensamiento? Porque la palabra se forma por el pensamiento. O la palabra se emite, los sonidos, lo que queremos expresar, por el pensamiento. Pero ¿qué es antes del pensamiento? Porque ahora, los neurólogos dicen que antes del pensamiento es una imagen. Si usted busca en internet, le van a explicar allí que los neurólogos le llaman a este pensamiento fotomental. Es una imagen en la mente, allí comienza el pensamiento, pero esto es tan rápido, tan automático que sucede en nosotros porque es algo espiritual, en la mente espiritual de la persona, como Dios nos creó. A ver, en lo natural, de acuerdo a la capacidad natural, los pensamientos se basan a veces en los recuerdos. Por ejemplo, esto hablando de una mente natural, después vamos a hablar de la espiritual. Dijimos que si nuestra mente natural tiene una foto mental y de allí comienza el pensamiento, viene primeramente una imagen a nuestro pensamiento que luego es producida hacia los sentidos naturales. Es todo a una velocidad de segundos y se transforma en un pensamiento. Mire, le vamos a dar un ejemplo bien práctico para que usted pueda entender. Esto sacado de los que estudian la mente de las personas, ¿no? Fotovisuales. Vemos algo en nuestra mente que se forma en una imagen. Fotovisuales. Vemos algo y automáticamente pensamos. En este momento tal vez vemos una imagen de afuera, pero vemos con la mente, dicen los médicos de los ojos. Oímos con la mente. El olfato trabaja con la mente, el gusto, todo trabaja con la mente. De allí que los teólogos piensan que en la mente reside el alma. El espíritu está en todo nuestro ser. Foto auditivas. ¿Qué quiere decir esto? Escuchamos un tipo de música y se nos forma una imagen. Nosotros le llamamos o recordamos, recuerdo,
¿Se acuerda el mundial aquel de aquella famosa mundial de fútbol? Aquella famosa musiquita. Ta, 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 ta. Y usted automáticamente escucha la música y hay una foto allí en su mente. Le recuerda al mundial de fútbol. Ya ve una cancha con jugadores. Fotos auditivas. Fotos gustativas, de gusto. Está probando una torta y de pronto se le forma una imagen. Usted recuerda las tortas que hacía su mamá, piensa en su mamá, la ve a su mamá en su mente, o su abuelita. Esto le viene por el gusto. Gustativas. Fotos olfativas de olfato. A mí me sucede muy a menudo. Por ejemplo, hay un perfume que usó mi abuelito materno, que yo lo quise muchísimo. Él usaba un perfume que todavía se vende en jabones, en perfumes, se llama heno de Pravia. Y en algún tiempo era un perfume muy especial, los jaboncitos venían. Hoy es un perfume más. Pero cada vez que yo uso un jabón con este perfume o huelo el perfume heno de Pravia, en mi mente se forma la imagen de mi abuelo. Esto es lo que le quiero decir. Todo comienza con una imagen. Dice la Biblia que Dios nos habla por el Espíritu usando imágenes. Se lo voy a leer. ¿Está preparado? Vamos al libro de Job. El libro de Job es un libro contemporáneo al Génesis. Job, capítulo 33, versículo 14. Tenemos que tener en cuenta que cuando esto sucede, luego se puso en palabras, pero cuando sucedió lo que vamos a leer ahora, no existía todavía la Escritura, porque es contemporáneo del Génesis. Vamos a ver qué dice. Job 33, versículo 14 y 16, dice, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueños, visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Por sueños, por visiones nocturnas, estas son imágenes. Imagínense si todavía no existía la Escritura. Es muy difícil viajar en el tiempo hacia atrás para que usted recapacite un poco y yo lo mismo. Hoy en día nosotros tenemos la máxima revelación inspirada por Dios, que es la palabra escrita de Dios. Pero en este tiempo, los sueños, las visiones, las profecías, tenían que ser interpretadas, y era la manera de hablar Dios con los hombres. Usted va a encontrar en la Biblia que aparecían los ángeles, le hablaban. Tremendo, porque no estaba escrita la palabra. Hoy, toda visión que usted tenga tiene que ser controlada, medida por la palabra de Dios. La imagen en el cerebro del hombre fue antes de registrar las palabras. Antes que inventaran el abecedario, a ver si puedo ir para atrás, o antes que alguien pensara en la formación de una oración para hablar. Una ilustración para entender esto. ¿Cuándo nacemos? Según los médicos pediatras, dicen que los niños, los bebés, no definen lo que ven una masa de colores, una masa de cosas, ni siquiera
saben que esa cara que se acerca cada tanto es la cara de mamá y papá. Conoce a su mamá por el olfato. Llora, tiene hambre, y usted fíjese que le arrima a la mamá, al bebé, y busca la teta para tomar la leche por el olorcito, pero no porque ve y define hasta después, cuando pasan ya un tiempo ya sabe dónde está la leche, ¿verdad? Pero al principio no. Sabe que esa voz que siente, que es un sonido, no entiende lo que dice, es la voz de su mamá. Es el sonido de la voz de su mamá, porque no sabe lo que dice. Y en medio de ese cúmulo de imágenes, de tanto en tanto aparece mamá y papá, hasta que un día el bebé define en su cabecita que esa carita que le sonríe, que le da de comer, que lo limpia, que lo cambia, que le canta el arrorró, y que tantas veces se acerca y le dice mamá para enseñarle, o papá, y el bebé comienza a repetir las palabras, que primero es simplemente un sonido hasta que tiene un significado. Fíjese qué difícil, hasta que tiene el dato, el informe, no solamente tiene la foto, sino que ahora tiene el significado, lo entiende. Le regalan al bebé un muñequito y le empiezan a decir, nene, este es el nene. Al final el bebé termina diciendo nene al muñeco, este es nene. Y si le regalan una cosa redonda de goma que salta, y le empiezan a decir, esta es pelota, pelota, hasta que el nene dice pelota y entiende que eso que salta y que es todo un trabajo. Pero allí comienzan las imágenes y luego viene el significado. Dios nos habla, hermanos, como dicen los que estudian la mente, por foto mental, y luego nosotros lo interpretamos. Ahora vamos un poquito más a lo actual. En 1 Corintios, acá San Pablo va a decir algo que con todo lo que dijimos, si usted me prestó atención, va a entender un poquito mejor. 1 Corintios capítulo 2, versículo, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural, cuando la Biblia dice natural, está hablando de todavía no tiene a Cristo adentro, no está viviendo en lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, no de acá, no con los datos que nos han dado en este mundo, no con los colores que conocemos, no con las frases, no con lo que tocamos, no con lo que vemos. Por eso dice San Pablo acá, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre sin el Espíritu de Dios no puede ni percibir ni discernir. Le va a dar un poquito de rabia si usted todavía no conoce a Cristo y me está oyendo. Pero estamos hablando de las cosas espirituales. Porque cuando Dios nos habla a las personas que somos espirituales y que tenemos al Espíritu adentro, nosotros sabemos que Él nos habla. Y que esa voz que estamos oyendo o que estamos leyendo, porque es su palabra, es Dios. ¿Por qué la otra persona no lo puede percibir? Porque piensa en lo natural, lo quiere razonar y no puede. Luego interpretamos lo que habla
esa voz o esa imagen o ese sueño a través de la palabra. No a través de lo que nosotros conocemos, sino a través de la luz que nos da la palabra. Voy lento para que mastique. Le voy a dar un ejemplo. Hace unos años, un familiar que todavía estaba nuevito en el camino del Señor, tuvo un sueño. Él era nuevo, y siempre soñaba con tener un campo. Y estar en el campo, y andar a caballo, y tener vaquitas. Y bueno, un día soñó, y me contó el sueño. Dice, soñé que estábamos los dos en un campo, vos y yo, dice. Y que había un río que pasaba por el campo. Y en el río venían pepitas de oro, y nosotros las juntábamos a las pepitas de oro y las metíamos en una bolsita. Y yo estaba loco en el sueño porque pensé un campo, vaquitas, una casita, un río. Creo que Dios nos va a bendecir y creo que nos quiere bendecir juntos. Yo lo dejé que hablara. Y le dije, yo te voy a interpretar el sueño de acuerdo a la palabra de Dios. El campo es el mundo. El río es el Espíritu Santo. Las pepitas de oro son las almas. Y nosotros somos los que vamos a tomar esas almas que vienen, que las trae el Espíritu Santo, y las vamos a llevar a la iglesia. Las vamos a poner en la bolsita que es el alfolí, es la iglesia. Porque la Biblia cuando habla de campo o de mar, habla de mundo, o habla de multitudes, pero también habla de campo, de tierra. Y cuando habla de río, habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá como río, ¿no? El río de Dios. La Biblia habla mucho del río de Dios, del Espíritu Santo. Y las perlitas, las pepitas de oro, ¿por qué digo que son las almas? Porque el Señor dice, vosotros sois mi principal tesoro. Y es el Espíritu Santo el que convence a las almas de pecado y justicia. Y nosotros la tenemos que llevar al Señor. Entonces cuando terminé de darle una explicación, dice, ¿por qué yo no pude pensar como vos? Es sencillo, todavía no conoces bien la palabra. Cuando conozcas un poquito más la palabra y conozcas un poquito más a Dios, vas a comenzar a entender. No es difícil de entender, pero tenemos que dejar de pensar en las cosas de este mundo y pensar de acuerdo a los conocimientos nuestros, sino a pensar como piensa Dios y como habla Dios. Mire, todo pensamiento comienza con una imagen y la transmisión de la imagen al pensamiento tarda 2 milésimas de segundo. Esto comprobado por los neurólogos, ¿no? La ciencia dice que la imagen dura 15 segundos. Cuando usted piensa en imagen, le dura 15 segundos y automáticamente, en 2 milésimas de segundo, lo pone en pensamiento. Y luego, si habla, lo pone en palabra. Pero todos es rapidísimo, segundos, milésimas de segundo, claro, y lo hacemos diariamente, continuamente, y no nos damos cuenta. Y más que más, esas personas que hablan, saben a la velocidad que piensan, ¿no? Ahora, nuestra mente busca en nuestra memoria alguna imagen que podamos relacionarlo con cuando Dios nos está queriendo hablar, y no la encontramos, ¿eh? Voy a tomar un poquito de agua. El problema es que el incrédulo, la persona que no conoce a Dios, que a lo mejor tiene una religión pero no conoce a Dios, tiene una mente
carnal, una mente de este mundo. Y el creyente tiene una mente espiritual. Entonces, cuando Dios viene a vivir en nosotros, Él se tiene que asegurar que le vamos a entender. De todas maneras, en algún momento con nuestros pensamientos lo entristecemos al Espíritu Santo. Pablo dice, no entristezcáis al Espíritu Santo con vuestros pensamientos, vuestras actitudes. Mire, en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 16, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y ahora dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Por qué? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Te dice, ¿cómo le implantó la mente Cristo? No la implantó. A medida que el Espíritu Santo nos habla de adentro y la Biblia nos habla de afuera, nuestra mente, nuestros datos que hemos recibido en este mundo se van enriqueciendo y cambiando muchos de ellos por pensamientos maravillosos de Dios. ¿Cómo va a entender el hombre a Dios, un hombre natural que no conoce ni la Biblia ni conoce a Dios, cuando Dios dice esto? Escúchelo, lo hemos dicho miles de veces. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al pensamiento del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cómo lo va a entender? Si nunca vio lo que Dios le dice, nunca lo registró, nunca lo oyó, ni siquiera subió al pensamiento. Claro, cuando leemos en la palabra de Dios que Dios ha preparado un mundo maravilloso para los que le aman, calles de oro, mar de cristal, puertas de perlas, eso es una locura. Para el hombre natural y temporal, que sabe que una pepita de oro no la puede ni comprar, ¿cómo es las calles de oro? Es un sueño, es una ilusión. No la puede razonar. Pero las cosas espirituales hay que discernirlas espiritualmente y percibirlas. Percibir quiere decir que las capta. Percibe que Dios le habla. Y discernir quiere decir que le entiende. Discierne los pensamientos, discierne si es bueno o malo, discierne si es lindo o feo. Qué difícil, pero bueno. Hay pensamientos en la mente del hombre que a veces le son contrarias. Algunas le favorecen, otras le son contrarias. Pero el inconverso tiene varios pensamientos porque Dios ha sido bueno. Lo que pasa es que el hombre usa las capacidades que tiene para mal, pero mire, hay pensamientos analíticos, se lo pongo en palabras para que usted pueda entender un poquito mejor. Analítico, esto es una persona que todo lo razona y lo que no puede razonar lo rechaza. Y aquí está el problema. Yo he estado hablando con profesores de psicología y les he dicho a ustedes qué piensan del mover del Espíritu Santo. Y el psicólogo me ha dicho a mí, no que me lo contaron, me lo dijo a mí, la psicología lo que no puede entender lo rechaza. Entonces, la mente analítica del hombre llega hasta un punto y después se terminó, porque de acuerdo a sus conocimientos, a sus registros, lo puede explicar, y cuando no lo puede explicar, lo rechaza. Entonces va a rechazar a Dios, porque a Dios no lo puede explicar. Mente analítica.
Pensamientos creativos. Esto lo ha hecho Dios con nuestra mente. Esto es rico en imágenes, en ideas. Siempre está creando imágenes en su mente y es maravilloso. Es una mente preciosa. La macana viene cuando comenzamos a pensar cosas que no son buenas. Y también son creativas. Los hombres malos crean pensamientos malos. Pensamientos inductivos. Esta es la capacidad de inducir a otro para que pueda descubrir conocimientos cuando lo usamos para bien. Supóngase, yo estoy como maestro y comienzo a hacer preguntas a los alumnos para que esas preguntas los lleven a descubrir cosas en la lectura del libro que están estudiando. Eso es un método inductivo. Ayudo a otro a descubrir por sus propias cuentas. Pensamientos inductivos, pensamientos que inspiran a encontrar respuestas. Pensamientos deductivos, deducción. Si ese pato tiene pluma, luego deduzco que todos los patos tienen pluma. Deductivo. Si Cristo murió por todo, deduzco que murió por mí. También es un buen pensamiento. Y es cierto. Lo que no sabe es que tiene que decidir qué hacer con la salvación. Ese es el individuo. Pensamientos críticos. Cuando lo usamos para bien, esto es fabuloso. Pero hay que diferenciar. Estos pensamientos críticos es cuando la persona puede saber qué cosa es mediocre, qué cosa es brillante. Lo puede criticar y usarlo para bien. Cuando es constructivo y cuando es destructivo, algo. Pensamientos históricos. Vio que siempre está pensando en la historia, en lo que le pasó, en el abuelito, en el tío, en el primo, allá, siempre para atrás. Pero si es positivo, va a traer aquel conocimiento al presente y lo va a usar. Otros se van a quedar en la historia. Esto y mucho más es la capacidad mental de la persona natural, temporal. Ahora, ¿cómo entender o cómo comprender lo espiritual si no tenemos datos? ¿Cómo? Si Dios nos habla y no tenemos datos. Hoy tenemos la palabra, pero la gente no lee la Biblia. ¿Cómo lo va a entender a Dios? Dios le da imágenes y usted no sabe bien qué es lo que está pasando porque no conoce la Biblia. Pero mire, a ver si usted puede entender esto con su mente natural. Mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Esto no cabe en la mente natural. Si Dios supóngase que yo estoy pasando un problema financiero y no conozco a Dios, estoy desesperado a ver de dónde voy a sacar plata. Pero si soy creyente en Dios y sé la promesa de Dios, mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Es decir, ¿cómo son las riquezas en gloria? Bueno, nunca las vi, solamente oí de ellas y al leer la Biblia me doy cuenta que hay oro, plata, piedra preciosa. Así que aunque yo no tenga, de alguna manera Dios, que es el dueño de todo, me proveerá. Pero tengo que tener fe en la palabra de Dios y la tengo que conocer. Me tengo que apoyar en el conocimiento bíblico, si no usted no puede tener fe. Por eso dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si no, ¿a dónde apoya la fe? Segundo, dice Pablo, no mirando nosotros las cosas que no se ven, las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, se terminan, mueren, pero las que no se ven son eternas. Bueno, nosotros conocemos las cosas que se ven, pero no conocemos las cosas que no se ven. Bueno, dice que nosotros tenemos que mirar esas cosas. ¿Y cuáles son las cosas que no se ven? Dios, el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, su palabra, su compañía, su poder, su gracia, sus maravillas.
Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Parece un libro para locos. Esto está escrito en la Biblia. ¿Cómo va a llamar las cosas que no son como si fueran? ¿Cómo encontrar una imagen en nuestra mente de estas cosas invisibles? ¿Cómo puede pensar como habla Dios? ¿Cómo pensar en las riquezas en gloria si nunca las vi? Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el pensamiento del hombre. ¿Cómo tener algo que no tengo? Dice la Biblia que yo puedo tener lo que no tengo. Porque eso es la fe, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe. ¿Cómo entender y convivir con un Dios que habla el idioma espiritual y nosotros hablamos el idioma temporal? Vamos a terminar con un texto. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Porque usted y yo ahora convivimos nuestra vida con el Señor. Y Pablo lo hizo muy fácil. Dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en el cuerpo, lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. Mire, acá en 1 Corintios capítulo 2, versículo 6 al 10, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Misterio para el mundo. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Los conocimientos ocultos de Dios, el mundo maravilloso que Él ha creado para los que confían en Él. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Cuando dice príncipe habla de los ricos, de los gobernantes, de las autoridades. Nunca conocieron la gloria maravillosa que Dios ha creado. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, que es Jesucristo. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón o a la mente del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y acá está el texto áureo. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quieres entender a Dios? Recibe a Dios. Pídele a Dios que quieres recibir a Jesús, al Hijo que Él envió. Lo quieres recibir dentro tuyo. Y cuando Él entre, te revelará todas las cosas. Él te enseñará el camino que debes andar. Y sobre ti fijará sus ojos. No sea como la mula o el burro, que hay que ponerle freno para frenarlo, o castigarlo para que frene o para que doble, sino más bien sea entendido, entendida, enseñada por Dios, de la manera más fácil, para que pueda comprender cuál es el camino, la verdad y la vida. Si quiere recibir a Jesús, vamos a orar. Creo que me pasé de horario, pero vamos a hacer una oración para que usted reciba a Jesús en su vida. Repita conmigo, hágalo con fe. Padre eterno que estás en los cielos, quiero recibir a Jesucristo como mi Salvador y el Señor de mi vida. Perdona mis pecados a través de Cristo.
Perdona mis errores, mi orgullo y mi ignorancia, porque no sé nada de ti. Y enséñame, Señor, enséñame con tu espíritu. Tómame de tu mano. Quiero que tú me guíes, porque quiero caminar contigo desde ahora y para siempre. Y quiero que Jesús sea el dueño de mi vida. Me rindo a ti de corazón. Estoy cansado de fracasar. Ayúdame a tener la victoria. En el nombre de Jesús te lo pido todo y te doy gracias, porque yo sé que siempre me oyes. Amén, amén y amén. Si lo ha hecho de corazón, cuando termine este programa, entre en su habitación, cierre detrás de sí la puerta y siga hablando con Dios. No necesita que yo le guíe. Abra su corazón a Él y el Dios que ve en lo secreto lo recompensará en público. Recuerde que estamos por este mismo canal de YouTube todos los miércoles y los domingos a las 9 de la noche. Le esperamos en el próximo programa. Y a la Iglesia de Jesús, a los hermanos en Cristo, a los colegas, ruego a Dios nuestro Señor para que Él nos haga entender a ustedes y a mí cada día su divina voluntad, porque a través del conocimiento espiritual conoceremos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Dios los bendiga muchísimo. Los espero en la próxima charla.